Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler de la serie Roller Coaster. Además, no dejaba de llamarla por su nombre con una dulce voz. Pure, ¿qué pasa? La hermosa mujer mayor dejó de intentar convencer a la joven de que se fuera a casa por un momento y, en cambio, se dedicó a responderle a la adorable niña con una dulce voz. ¿Qué pasa? Era bastante inusual que Locke simplemente la llamara por su nombre, pero parecía haberse convertido en algo más que le gustaba. Quiero quedarme contigo. No estoy escondiendo a nadie en el condominio, nunca he estado con nadie. Pero tengo la regla. Ella fingió interpretar el deseo de la otra persona de quedarse con ella lo más lejos posible. Luego actuó ansiosa y rápidamente explicó la razón por la que no invitaba a la joven a regresar a su lugar, en el centro de la ciudad. No estoy pidiendo eso, solo quiero estar contigo. La persona malinterpreta hizo un puchero. Una expresión así podía provocar la risa inmediata de la otra mujer. ¿Cómo podría saberlo? ¿Quién haría algo así desde que nos conocimos? No quiero volver a hacerlo así no quiero. Según la definición de Locke significaba que usar a la otra persona solo para darse cariño, sin importar los resultados, no era algo que quería en ese momento. No quería centrarse solo en esas emociones desbordantes, ignorando cualquier razonamiento, y se centró en satisfacer ahora otras emociones. Estás pensando demasiado. Tengamos una cita como se pido. Es hora de ir a casa, señorita Love. Conduce con cuidado, avíseme cuando llegues a casa. Sí, una dulce sonrisa se dibujó en su rostro. Pure sintió que el nuevo amor que la haría verdaderamente feliz estaba comenzando. Nos vemos mañana. ¿Hemos quedado en una cita? Te recogeré para almorzar mañana al mediodía. ¿Te parece bien? ¿Podrías llamarme alrededor del mediodía? No sé si la clase habrá terminado para entonces. Tiene una clase de cerámica programada para eso del mediodía, así que no estaba segura de si terminaría cuando Locke planeara recogerla. Si se alargaba más, no quería que la mujer esperara tanto. ¿Tienes clases? Sí, la clase de los niños. El alivio en el rostro de la chica era evidente. En cuanto la chica oyó que los estudiantes eran niños, casi sonrió de inmediato, aunque antes había fruncido el ceño. Aunque enseñar a adultos no haría lo que nosotros hicimos. Moldea solo para tu novia. Así que considere eso mi petición y vayamos a casa. La otra persona se rió. Tardamos tanto en despedirnos, aunque ella fue quien sugirió que se fueran a casa. Locke no se movió y por esa reacción Pure comprendió en parte lo que la chica quería. Así que la pequeña mujer se acercó, rodeó a la pequeña persona con sus brazos y apoyó el rostro en su hombro. Recibió un abrazo inmediatamente, como si la chica lo hubiera estado esperando. Extrañaba el abrazo, el aroma, la dulce voz y la sonrisa. Extrañaba todo de Pure. Las pesadas responsabilidades de que le habían agobiado todo el día finalmente llegaron a su fin, cuando la pequeña mujer miró la hora en la pantalla de su portátil. Pure tuvo que dejar de lado sus tareas pendientes, sabiendo que si no lo hacía se arriesgaría a llegar tarde a casa de alguien que ya le esperaba. El teléfono que había estado inactivo sobre su escritorio fue descolgado mientras sus dedos tecleaban la pantalla iluminándola. Aparecieron numerosas notificaciones, pero Pure decidió ignorar la mayoría, excepto una. Un breve mensaje de su novia, enviado 40 minutos antes. Ya terminé de trabajar, estoy esperando en casa. Avísame cuando salgas del estudio. No te he visto en 3 o 4 días, ya te extraño demasiado. Ven rápido, llame bebé junto a mi oído, ¿de acuerdo? Pure apoyó la barbilla en la mano mientras leía esos mensajes, soltando una suave risa. Al instante pude imaginar el rostro de Locke vividamente alegre, imaginando sonriendo con picardía mientras escribía esas palabras. Locke recordaba con claridad sus conversaciones telefónicas cuando trabajaba fuera de la ciudad, donde Pure le había prometido en broma llamarle bebé. Locke nunca se había olvidado de recordarle esa promesa, a menudo rogándole en broma que la cumpliera, diciendo que podría fallecer en paz después de escucharla. Pure le había regañado por ser demasiado dramática en ese momento, pero Locke solo se rió, claramente disfrutando de la broma. Sin embargo, Pure podía sentir que en el fondo Locke realmente quería oírla decirlo, y no era solo una broma. Desde el día en el cual decidieron su futuro juntas, sus corazones se habían liberado. Ambas expresaron abiertamente su amor. Pure, quien antes era reservada con sus emociones, había cambiado, mientras que Locke había vuelto a ser la persona juguetona, habladora y traviesa de hace 2 años. El brillo y el encanto de la antigua Locke había regresado, como si el tiempo no hubiera logrado borrar esas partes de ella. ¿Podría ser que Pure haya estado más feliz en años? Tras sonreír un momento a su teléfono, Pure empezó a escribir una respuesta. Los mensajes pretendían primero informarle a Locke que se iba casi, segundo, burlarse de ella por el término cariñoso que tanto deseaba oír. Voy camino a casa, te llamaré cuando llegue, ¿está bien, cariño? Una vez resuelto eso, Pure tomó su bolso, se lo puso al hombro y se preparó para irse.
pero justo cuando se acercaba a la puerta su teléfono volvió a sonar. Suponiendo que la chica alta volvió a escribir y responderle, Pierre lo tomó solo para ver el nombre de su amiga cercana, Diu, parpadeando en la pantalla. ¿Qué pasa? Pierre presionó el botón de respuesta en la pantalla y saludó. Su tono era informal, como siempre hablaba con su amiga. ¿Ya terminó tu día? Se oyó la voz alegre de Diu, llena de energía. Pierre se preguntaba a menudo cómo Diu, con sus largas y agotadoras jornadas, siempre parecía llena de vida. A diferencia de su amiga, Pierre sentía que estaba a punto de salir de la oficina completamente agotada. Acabo de terminar y estaba a punto de ir a casa. ¿Qué sucede? ¿Quieres tomar algo? Tanto Diu como Locke parecían tener una energía inagotable, mientras que Pierre solo quería desplomarse en la cama, en lugar de irse a otro lado. Por eso declinó sin dudarlo y explicó la verdadera razón por la que no podía acompañarla. No puedo, yo hice planes con mi novia. Tal vez la próxima vez. ¿Novia? ¿Desde cuándo? ¿Quién es? ¿Por qué no sabía eso? Nunca te he visto hablando con nadie. Diu soltó una serie de preguntas, con la emoción y la incredulidad evidente en su tono. Si Diu había estado presente, Pierre estaba segura de que su amiga la habría agarrado por los hombros y le había sacudido para que le diera respuestas. La relación romántica que Pierre había iniciado recientemente con Locke seguía siendo un secreto. No era porque quisiera ocultarlo, simplemente quería que su romance se sentara y se estabilizara antes de compartirlo con otros. Pero ahora que Diu se lo había pedido, Pierre no tenía motivo para mantener el secreto. Tenía una cita con su novia, así que debería decirlo. Ha pasado un tiempo, todavía no he hecho ningún anuncio. Te la presentaré algún día, quizás podamos organizar alguna reunión. No es Pierre, ¿verdad? ¿Por qué sería él? Ya no la amo, espera un segundo. Diu parecía estar atando cabos, pero Pierre le interrumpió antes de que pudiera seguir especulando. Es Locke, hablamos luego, llego tarde. Pierre terminó la llamada bruscamente, sabiendo que Diu no la dejaría ir. Efectivamente, en cuanto se quitó el teléfono de oreja, empezó a llegar varios mensajes y Pierre silenció las notificaciones para evitar distracciones. Sabiendo aproximadamente cuándo llegaría su novia, luego dejó el sofá donde había estado viendo la televisión y se dirigió a la cocina a calentar la comida, mientras la mujer alta esperaba con los brazos cruzados a que terminara el microondas. Sus pensamientos se dirigieron a la dueña del departamento. Momentos después, el sonido de la puerta al abrirse la sacó de su ensoñamiento, señal de que Pierre estaba a punto de entrar. Luego caminó rápidamente hacia la entrada para saludar a la mujer que había extrañado. Cruzó los brazos apoyada en la limpia pared blanca. En un instante la puerta se abrió. «Hola, cariño», saludó Locke alegremente a ver a Pierre. Su dulce mirada la llenó de emoción. «¿Puedo preguntarte qué se separada, señorita Love? Solo quería verte el rostro cuanto antes», respondió con una sonrisa, extendiendo la mano para tomarla de Pierre, mientras la mujer mayor se agachaba para quitarse las zapatillas. «¿Qué estás haciendo? Estoy calentando comida. ¿Ya tienes hambre?» La chica alta asintió hacia la cocina a responder, y Pierre también asintió, asumiendo tanto la explicación como la pregunta. «Un poco. Ven a encargarte de lo que tengas que hacer. Yo prepararé la cena». Empezaron a caminar juntas. Laura rodeó con el brazo a la cintura de Pierre, un gesto ligero y casual entre ellas. Gestos sencillos y tiernos como eran la forma en aquellos días. El intercambio entre ellas que compartían era un dulce beso. Era casi difícil de creer que Love, que antes tenía un hambre insaciable, que antes ansiaba pasión, hubiera cambiado tan drásticamente. Era evidente que Locke había aprendido la lección de su pasado.